Buenos días. Cuando era muy joven, mi padre, que nació y creció en Europa, siempre insistía en que tomara mis clases de español, francés y alemán, en serio, seriamente. Pero como un buen joven americano, yo que hice, lo escuché. Solo me interesaba el basquetbol, béisbol, fútbol. Así que esta presentación tendrá que ser en inglés. Disculpen. I would like to thank Salvador Marcano for the Me gustaría dar invitation las to be gracias here a today, Salvador Marcano por la invitación, for the por poder estar hospitality aquí, that a you've todos shown me ustedes this week. gracias por su I hospitalidad would durante also esta like to semana. thank Ted También Christensen for his quisiera advice and dar support las over gracias the a years. Kristen Sin And por I'm also honored to su be on apoyo a durante panel with such distinguished muchos researchers años. this morning. Es un honor formar parte de I bring un panel greetings tan from distinguido labor esta unions mañana. and researchers in the Les United traigo States who have been working saludos to improve de workers' health, sindicatos en los including Estados Unidos reducing que han job trabajado stress para and improving mejorar the la psychosocial salud work laboral y environment. para reducir I'm also el here estrés as a en el student entorno laboral. También to estoy learn about aquí your efforts to como improve workers' estudiante health, para so aprender I can sus bring these esfuerzos para examples alcanzar to los labor mismos unions, researchers, objetivos. Es and decir, employers in America and in other countries. estas experiencias también las trasladaré a los socios de los sindicatos en Estados Unidos. Now, when we talk about interventions, Cuando estamos public health hablando programs to de prevent las disease, we intervenciones usually de talk programas about it in públicos three de different salud ways. para Primary prevention, prevenir riesgos de salud meaning laboral, preventing disease before it la develops, prevención, es and decir, for disease due to stressful work prevenir organization, that means changing las stressful enfermedades job antes characteristics, de que changes at surjan. the level of the Luego organization, también cambios or social en change, las that organizaciones is o cambios changing the sociales, es economic and decir, political context in cambiando which el we work. contexto económico o político Secondary en el que prevention se means trabaja. helping Luego, workers in which la the disease prevención process has secundario, already ahí begun, hay que who ayudar feel a los burned out, trabajadores whose blood en pressure is procesos que ya se han decreasing, to take iniciado, better care cuando of se sienten themselves. quemados, cuando And haya tertiary prevention tensión, means etc. providing Y luego treatment la and terciaria rehabilitation to workers who have significa already become tratamiento o How do we rehabilitación do de this? personas que ya han enfermado. Well, ¿Cómo there are many hacemos ways esto? Hay muchas maneras. that I will list on this slide. Many of our Aquí en familiar esta with diapositiva he establecido una lista. Muchos de ustedes que trabajan con enfermedades laborales ya conocerán estos temas. Para combatir los síntomas de estrés, pues hay programas de rehabilitación, de relajación, luego pues, medidas como dejar de fumar, y luego las características del trabajo pues pueden cambiarse en programas de los sindicatos, de los empresarios, y eso significa también que los trabajadores trabajan juntamente con los investigadores. Luego también podemos llevar a cabo cambios de organización por los convenios colectivos, y luego está la acción política para mejorar las leyes y toda la legislación en el entorno de la salud laboral. ¿Por qué no limitarse a la gestión del estrés? Puede ser de ayuda, y muchos estudios lo han demostrado, pero hay en estos estudios un periodo de seguimiento muy corto y no sabemos si estas ventajas que se alcanzan con los programas se mantienen cuando la persona vuelva a su lugar de trabajo. Luego también vemos ventajas en los grupos de control, pero no hay muchas diferencias. Y luego hay técnicas de relajación que son difíciles de aprender. Algunas personas simplemente no son capaces de aprenderlas. Luego hay algunas estrategias que tal vez pues sientan bien, tengan una buena recepción,
pero no conducirán a beneficios duraderos en el lugar de trabajo. Para mejorar la salud laboral, podemos utilizar una estrategia de prevención basada en alto riesgo, es decir, trabajadores con un trabajo estresante o que estén bajo una alta presión, con un alto riesgo. Y en esta conferencia ya se ha descrito cuáles son estos trabajos con alta demanda y bajo control, altos esfuerzos, bajas recompensas, las jornadas, turnicidad, las plantillas reducidas, luego los empleos de alto riesgo, por ejemplo, conductores de autobuses, trabajadores con empleos precarios y trabajadores con un estatus socioeconómico inferior. Luego, otra estrategia general se podría denominar como poblacional, donde intentamos mejorar la salud laboral de todos los trabajadores o mejorar sus condiciones de trabajo en cualquier puesto de trabajo. Ambas estrategias son importantes y pueden ser parte de un enfoque global. Hoy voy a hablar más que nada de intervenciones planificadas, pero también voy a hablar de experimentos naturales donde podemos aprender sobre los efectos de estas estrategias. Ayer ya vimos un ejemplo natural. Ahí había rumores de que se cerraba un astillero noruego, lo cual provocaba estrés. Luego, otro experimento natural lo llevamos a cabo en Nueva York con 195 hombres. Algunos de ellos eran fumadores y a lo largo de 3 años algunos de ellos dejaron de fumar. Y en el grupo que dejaron de fumar en 3 años, ahí hemos visto que ha aumentado su capacidad de decisión y su control sobre su trabajo que en el grupo que seguía fumando. Es decir, en este aumento de control sobre su trabajo tal vez pues tenía que ver con el hábito de fumar o dejar de fumar, y no era una intervención planificada, simplemente observamos porque ahí en este puesto de trabajo se llevaban a cabo controles médicos. Eso es otro ejemplo de experiencia natural, pero ahora me voy a concentrar más en las intervenciones planificadas. Hemos escuchado algunos ejemplos muy buenos en el grupo de trabajo F en cuanto a intervenciones en el puesto de trabajo para mejorar el entorno psicosocial del trabajo. Algunos ejemplos de una serie de países. En Estocolmo, una agencia municipal dedicada al tráfico rodado, pues llevó a cabo unas acciones consistentes en mejorar la salud de los conductores de autobuses, que cambiaron las líneas, las frecuencias, luego había una vía dedicada exclusivamente a los autobuses. Y como resultado, a lo largo de un año y medio, hemos visto que las fuentes de estrés en el puesto de trabajo disminuyeron. Y esto se refería a los conductores de las rutas donde había habido cambios en comparación con las rutas donde no había cambio.
También observamos en el estudio un descenso en la presión arterial de los conductores con respecto al grupo de control, es decir, no solo mejoró la salud psicológica, sino también la fisiológica. En otra intervención en Suecia, eso en trabajadores que trabajaban en oficinas del gobierno. Había programas de formación, técnicas de relación para tratar el estrés, pero también los comités de empresa desarrollaban planes de acción. ¿Qué partes de su trabajo tenían que mejorarse? ¿Qué acciones tenían que tomarse para mejorar? ¿Cuáles eran las personas responsables para llevar a cabo estas acciones? Había reuniones semanales para llevar a cabo estos cambios. Y estos grupos se comparaban con un grupo de control dentro del mismo organismo. A lo largo de 8 meses, durante esta intervención, vimos que los trabajadores del grupo de intervención aumentaron, digamos, su autonomía y su motivación en el trabajo en comparación con el grupo de control. Y también tenían más apoyo de los supervisores. Al principio los supervisores no sabían muy bien qué pensar de este programa, pero al final lo apoyaron. Y luego finalmente, eso es muy interesante, tenemos un descenso del colesterol malo en el grupo de intervención en comparación con el grupo de control. Y eso no se podía explicar por el índice de masa corporal, ni por hábitos alimenticios, ni dejar de fumar, sino simplemente se debía a la intervención en el puesto de trabajo. Estos son ejemplos de una investigación con participación de los trabajadores. Luego voy a dar más ejemplos de ello. Aquí hemos visto un partenariado entre empleadores, los trabajadores, los investigadores, los sindicatos y expertos externos para alcanzar los objetivos de la intervención, es decir, cambiar las condiciones de trabajo. Trabajaron juntos para identificar los problemas, para desarrollar estrategias, introducir cambios y después evaluar el resultado. En este proceso, la naturaleza del cambio no se predeterminó, sino es resultado del proceso. Y todos los socios desarrollaban habilidades de gestión a lo largo del proceso. Y eso demuestra que los expertos o los investigadores no pueden proporcionar toda la respuesta. En los años 50 y 60, el enfoque estaba en dar más influencia a los trabajadores para mejorar las organizaciones. Y esto llevó a la legislación laboral en Escandinavia en los años 70. Luego hay un manual de formación para la investigación sobre la marcha, como se dice aquí, que es el Barefoot Research de la OIT. Y ahí tenemos las mismas líneas directrices como en su manual que hemos visto en esta conferencia, que es excelente. Este manual de OIT es una guía práctica para que los trabajadores realicen su propia investigación, para que transformen la información en acción para mejorar su salud laboral, y incluye una serie de métodos, encuestas, inspecciones, observaciones, debates, entrevistas, mapas de edificios y corporales. Eso capacita a los trabajadores para que tomen iniciativas en su entorno laboral. Un par de ejemplos más de la investigación participativa. En el 99, en Copenhague, después de la publicación del estudio que mostraba que los conductores de
autobús tenían el riesgo más alto de enfermedades cardiovasculares. Entonces se inició un proyecto de investigación activa para mejorar el entorno laboral, la salud y el bienestar de los conductores de autobús. Y era una comparación de trabajadores, empresarios e investigadores. ¿Qué intervenciones se llevan a cabo? Toda una serie de intervenciones diferentes. Flexibilidades en los horarios. Y en cuanto a la rotación de trabajo, respetar el deseo de los conductores. Una mejora en la comunicación entre la empresa y los conductores. Después también se trata de mejorar el estilo de vida, dietas más saludables en los garajes, la educación de los directivos en gestión de personal y comunicación, y luego también cursos para los conductores para gestionar amenazas de los pasajeros, mejor conocimiento del mantenimiento de los autobuses y luego mejoras en el entorno laboral. Más recursos para mantenimiento preventivo de los autobuses. Todo ello basado en las necesidades del entorno laboral. A lo largo de 4 años se evaluaron los efectos de estas intervenciones en toda la ciudad de Copenhague y a lo largo de estos 4 años se pudo ver que la fatiga y el estrés laboral descendió. También había menos conductores que decían que no podían descansar en el trabajo o que las horas pico eran demasiadas. Luego también una mejora en cuanto al ejercicio y la dieta saludable de los conductores. La mayoría de ejemplos que hemos citado proceden del norte de Europa. Luego también tenemos algunos ejemplos de los Estados Unidos, no muchos. Aquí un ejemplo de una investigación realizada en los últimos 8 años de la Unión de Trabajadores de Hoteles, Unite Here. Unirse aquí es el nombre del sindicato. Llevaron a cabo estas encuestas en diferentes ciudades a lo largo de los últimos 8 años entre limpiadores de habitaciones de hotel. Y en cuanto a los dolores que sufrían, se empezó en el 98 en San Francisco y el sindicato se acercó a la universidad para establecer prioridades para esta encuesta. Sobre todo eran mujeres inmigrantes y de bajo salario que trabajaban ahí. Ahí se realizaron mapas de riesgo con mapas del lugar de trabajo y ubicando los riesgos. Luego también mapas corporales donde se ubicaban los dolores en diferentes partes del cuerpo. Esto se desarrolló, luego se llevó a cabo una fase piloto. Luego se tuvo que trabajar con ayuda de traductores porque los trabajadores o las trabajadoras hablaban diferentes idiomas. La respuesta fue muy positiva y los resultados de la investigación fueron que los trabajadores decían que la carga de trabajo había aumentado en los últimos 5 años, que pues tenían que llevar a cabo sus tareas a toda prisa, que no podían descansar, que tenían mucha presión en el trabajo y que luego había una falta de respeto por parte de los supervisores. Los investigadores que recopilaron los datos se sentaron con algunos grupos foco para preguntarles por qué había aumentado la carga de trabajo y los trabajadores
decían, hay más basura en las habitaciones, más convenciones, entonces hay más catálogos, más folletos, más comida que los huéspedes se llevan a la habitación, las cafeteras se tienen que limpiar, había más ropa de cama, más toallas, luego las camas son más pesadas, más grandes, es más difícil levantarlas y limpiar, y luego también se había reducido la plantilla en este periodo de tiempo. Es decir, los investigadores redactaron un informe y lo llevaron al comité negociador del convenio del sindicato, y en ese comité también se batió la cuota, el número de habitaciones que un trabajador tenía que trabajar, que limpiar al día. Entonces eso se redujo de 15 a 14 o incluso 13. Es decir, aquí la investigación-acción dio un resultado positivo. Luego, otro ejemplo de un hospital en Canadá, en Quebec. Aquí se hizo una evaluación de riesgo, no requerida por ley, pero en el contexto de esta investigación se llevan a cabo encuestas con los trabajadores. Se estableció un grupo de intervención con trabajadores, representantes de sindicatos, de los empleadores y de los investigadores. Y los resultados de esta encuesta se debatieron en este grupo de intervención, y luego pues, se recopilan datos de toda la provincia de Quebec, y gracias a las entrevistas pues se describieron condiciones de trabajo adversas, 56 eran en total. Voy a mencionar algunas y también las soluciones recomendadas. Se batió sobre la necesidad de más consulta con las enfermeras sobre la plantilla, los planes de formación y el horario. Luego también se habló de mejoras económicas, la necesidad de mejorar la comunicación dentro del equipo. Luego también aumentar la rotación de tareas entre enfermeras y asistentes. Luego había que enriquecer el trabajo, la formación de los asistentes. Luego reducir la demora para abrir plazas, sobre todo para enfermeras. Luego mejorar la formación y orientación del personal recién incorporado, y luego conversaciones con los médicos que no aprecian el trabajo de las enfermeras, porque muchas veces las enfermeras tienen la sensación de que se da por supuesto su trabajo y quieren más respeto. Estamos a la espera de nuestros colegas de Quebec sobre cómo ha seguido esta acción y cuáles han sido sus resultados anteriores. Ahora seguimos con algunas intervenciones a nivel de la organización, cambios de organización del trabajo. En esta conferencia ya hemos escuchado algunas buenas ponencias, es decir, trabajamos ya desde hace un siglo con el Taylorismo, cadena de montaje, etcétera, y ahí hay muchas fuentes de estrés, de lesiones para los trabajadores. En los últimos 60 años se han llevado a cabo algunas acciones para reducir el estrés, pero sobre todo para aumentar la productividad. Y hay muchos nombres, alta implicación, gestión de recursos humanos, organización de trabajo de alto rendimiento, equipos de trabajo de diferente tipo, producción modular es otra denominación, pero el sistema más conocido es la producción ligera.
Aquí se mejora la calidad del producto, o eso se pretende, y la eficiencia y la productividad tiene que mejorar. Pero también se dice que es mejor para los trabajadores y su salud, pero eso no se basa en datos de la investigación. En la producción ligera se descubrió que hay un aumento del estrés cuando se introduce este tipo de producción. Luego también hay un aumento de anomalías musculares después de que se introdujera este tipo de producción. Luego hay un sistema alternativo. Inglaterra, Escandinavia fueron pioneros. No se utiliza mucho por culpa de la presión de la globalización, pero son sistemas sociotécnicos. Las raíces son un poco las mismas de los sistemas de investigación-acción. Ahí se establece un control de los trabajadores sobre el ritmo. Luego hay ciclos mayores, los puestos de trabajo necesitan más formación y todo es mucho más adaptable en cuanto a la organización del trabajo se refiere. Y en Suecia se llevó a cabo un estudio sobre el efecto de este nuevo sistema sociotécnico sobre la salud de los trabajadores. Y esto se comparó con el sistema taylorista. Estos son los resultados. Los trabajadores dicen que se sienten más autónomos, tienen más posibilidades de aprender, tienen una variedad de tareas más grande que en la cadena de montaje. Bueno, eso era de esperar porque así se diseñó el sistema, y al final de la jornada laboral los trabajadores del sistema sociotécnico no se sentían más cansados en comparación con los de la cadena de montaje, que sí que se sentían más cansados al final de la jornada laboral. Y además, en el sistema sociotécnico, los niveles de adrenalina no aumentaron. Eso es una medida del estrés que experimentan, mientras que en la cadena de montaje la adrenalina subió a lo largo de la jornada laboral debido al estrés. Just shake it off and go home and relax? Well, according to this study, it's not very easily done. Bueno, sacúdete el estrés de encima y vete a casa a relajarte. Bueno, de acuerdo con este estudio no es muy fácil, porque los trabajadores de la cadena de montaje mostraron un aumento de la adrenalina incluso después de dejar el puesto de trabajo. Sobre todo era el caso en las mujeres, que no conseguían relajarse después, mientras que un entorno laboral que era más adaptable después del trabajo, el nivel de adrenalina bajó, y eso demuestra que podían relajarse más fácilmente. Me gustaría mostrarles un poco más de la película Tiempos Modernos para relajarnos, pero bueno, cuando tengamos tiempo lo haremos. Ahora, algo sobre una publicación que hicimos hace poco sobre diferentes tipos de estrés laboral. 90 intervenciones a lo largo de los últimos 15 años. Aquí se trata de gestión del estrés, de métodos de relajación. Algunos de estos sistemas los llamamos como moderados, pero algunos estudios son de nivel alto
Y ahí se trata tanto de mejorar a nivel organizacional como a nivel individual. Reciben diferentes nombres estos programas y son una proporción creciente de los estudios publicados. Son estudios que toman más tiempo para completarse meses, incluso años, para hacer el seguimiento de la evaluación. Pero, ¿qué ha sido el resultado de esta revisión de diferentes estudios? Estos programas que intervienen a nivel organizacional, a nivel individual. Por ejemplo, hay un estudio de Inglaterra donde se descubrió que la reorganización del trabajo aumentó el control de los trabajadores, mejoró la salud mental, menos bajas por enfermedad y más eficiencia. Y un estudio de Suecia muestra que había un mayor apoyo social y disminución de niveles de estrés. Luego, un estudio de Finlandia en 217 puestos de trabajo mostró que este método participativo mejoró las relaciones entre los compañeros y la salud en el empleo. Aquí pues algunos resultados positivos de aumentar el control de los trabajos en el puesto de trabajo. Aquí un resumen de estos estudios de intervención en estudios experimentales. A la izquierda pues se concentraban en la gestión individual del estrés y la mayoría arrojaron resultados positivos, pero muy pocos se ocupaban de cambios a nivel de la organización y había pocos efectos porque no se concentraban en ello. Si miramos un poco más a la derecha, en estudios que pretendían cambios tanto a nivel organizacional como individual, aquí a nivel organizacional hubo beneficios, pero también a nivel individual. Es decir, se trataba de enfoques capaces de conseguir cambios en el lugar de trabajo y también aumentó la posibilidad de gestión del estrés a nivel individual. Y en cuanto a los resultados de cambios organizativos, pues se puede citar la disminución de las bajas por enfermedad. Y en el estudio de los 217 lugares de trabajo en Finlandia, pues había menos bajas por enfermedad cuando el enfoque era más participativo y cooperativo. Y en un estudio de 52 empresas en Dinamarca, la mayor disminución de baja por enfermedad se daba en lugares de trabajo donde se mejoraba el entorno social, también se mejoraba la previsibilidad de su evolución laboral. Pues no he podido mostrar todos los estudios de esta revisión de estudios, pero aquí, por ejemplo, en cuanto al estudio realizado en Dinamarca, había un ligero aumento de la baja por enfermedad en el grupo de intervención, pero en el grupo de control ese aumento fue mucho mayor en cuanto a las bajas de enfermedad. Esto ha sido un problema en muchos países, pero en este caso, como resultado de intervención, pues la baja por enfermedad aumentó de forma menos acentuada. En ese sentido también se ahorró dinero a los empleadores en este caso. Algunos de los estudios que hemos comprobado
8 pues, establecían una relación entre salud laboral y promoción de la salud. Los trabajadores manuales tienen más factores de riesgo, por ejemplo, de desarrollar enfermedades cardiovasculares. También tienen menor participación en los programas de promoción de la salud, en parte porque sus horarios son menos flexibles. Y aquí pues se trataba de abordar este problema en estudio en Massachusetts en 24 empresas. Los trabajadores manuales recibían tiempo libre para participar en actividades de promoción de salud laboral dentro de su horario de trabajo. Y al final del estudio se descubrió que cuando los trabajadores eran conscientes de que había esfuerzos para reducir sus riesgos de salud, entonces eran más deseosos de participar en programas de reducción de riesgo, dejar de fumar. Entonces, como se trataba de mejorar todo el entorno laboral, tenían más disposición para participar. Ahora vamos a pasar a la negociación colectiva como otra estrategia para mejorar la salud laboral. Sé que otro ponente va a ocuparse de este tema más adelante, entonces, por resumir, claro, en la negociación colectiva se puede hablar de riesgo químico y físico en el entorno laboral, pero ya hay también mucha negociación colectiva que se ocupa del entorno psicosocial, las demandas, por ejemplo, en cuanto a la plantilla de enfermas en California, los limpiadores de los hoteles en San Francisco, las cuotas de carga de trabajo, también el control del trabajo se puede negociar, horarios más flexibles, se pueden hacer horas extras voluntarias en vez de obligatorias, luego posibilidad de promover, de subir la escala gracias a formación de formación, acceso, apoyo en el trabajo, mayor seguridad en el empleo, ambiente de trabajo. Eso es algo también que se negocia, y en Estados Unidos, por lo menos, no sé si aquí también existe, hay partes de la negociación colectiva que intentan conciliar la vida privada con la laboral. Por ejemplo, que los padres pues cojan una baja por paternidad pagada. Luego también mejora de los procesos, y también bueno, a pesar de todas las diferencias en Estados Unidos y Europa, pues sí que se ha ido evaluando cuál ha sido la incidencia en la salud laboral de los trabajadores de estas negociaciones colectivas. Sería interesante estudiar cuál es la incidencia. Ahora quisiera referirme a una fuente moderna de estrés. Ayer alguien ya lo dijo, hay como una vigilancia electrónica del rendimiento de los trabajadores, incluso de sus conversaciones. Algunos sindicatos en Estados Unidos se han ocupado del tema en sus negociaciones colectivas. En la centralita telefónica, una compañía telefónica en Arizona, se llevaban a cabo seguimientos secretos de las conversaciones de los trabajadores con los clientes, y la supervisión se llevaba a cabo de forma tradicional gracias a colegas que estaban sentados juntos a los que estaban siendo vigilados. Claro, había menos quejas de los clientes. Y luego la compañía Federal Express
Después de quejas de los clientes, pues se dio menos importancia al número de llamadas y más a la calidad. Luego está el sistema GPS. Se instalan en camiones y en teléfonos móviles para seguir el movimiento de los trabajadores. Y los transportistas en Chicago se negaron a llevar el GPS y querían el derecho de desconectar el GPS en sus descansos y después del trabajo. Y los sindicatos dieron su acuerdo para utilizar GPS en la compañía UPS, pero solo para hacer un seguimiento de los paquetes y no un seguimiento de los trabajadores. Y luego también sabemos que los logros de la negociación colectiva se consiguen a través de la solidaridad. Aquí algunas fotografías de las enfermedades de California que se manifiestan por un aumento de la plantilla y finalizar las horas extras obligatorias y la reforma política. Y luego abajo, trabajadores de los hoteles de San Francisco contaban un buen estudio, pero también necesitaban manifestarse por salarios dignos, suspensiones, reducción de carga de trabajo y atención sanitaria. Aquí pues hemos visto algunos casos donde la actividad fue efectiva. La negociación colectiva es un método para influir en el lugar de trabajo de los trabajadores. En los Estados Unidos se aplica otro sistema que son planes de participación dentro de la empresa. Y así, pues los trabajadores y los sindicatos tienen mayor influencia en las decisiones de las empresas. Algunas veces hay gestión progresiva que otorga más poder a los trabajadores. Es decir, hay un poco más de democracia en el lugar de trabajo. Pero el mejor modelo son las cooperativas, por ejemplo, Mondragón en España o Recuperadas en Argentina, que son empresas abandonadas por sus propietarios en las crisis económicas de los 80 y que luego, pues, empresas de las que se han hecho cargo los trabajadores. Queríamos saber si la salud psicolaboral, psicosocial, laboral era mejor en las cooperativas o no. Luego vamos a ocuparnos del contexto político y cómo se pueden producir cambios. En los Estados Unidos no tenemos ninguna legislación nacional sobre el entorno psicosocial del trabajo. Aquí en Europa están mucho más avanzados que nosotros en Estados Unidos al respecto. Y teníamos una legislación hace 8 años, en el 2000, que se refería a la ergonomía. Y aquí también se tocaban algunos aspectos de la organización del trabajo, porque sabemos que el tipo de organización de trabajo puede aumentar los riesgos. Por ejemplo, el ritmo de la maquinaria, la rotación de tareas, el ritmo de trabajo, los descansos, etcétera. Pero esta normativa fue la primera que pues se abolió cuando subió al poder el gobierno de Bush en 2001. Es decir, es lo primero que hicieron. Es decir, durante los últimos años esta normativa no está en vigor, o sea, no contamos con ninguna normativa ergonómica. Sí que ha mejorado la normativa económica en algunas empresas, pero no gracias al gobierno. Y gracias a las iniciativas de los sindicatos de los trabajadores se han llevado a cabo cambios legislativos en algunos estados de los Estados Unidos. Por ejemplo, en cuanto a la plantilla mínima de las enfermeras en los hospitales, se pasó una ley. Luego la prohibición de las horas extraordinarias
obligatorias en los hospitales. Luego también los permisos familiares retribuidos para hacerse cargo de los niños o algún familiar enfermo. Pero solo algunos estados de Estados Unidos tienen eso. Aquí una gran diferencia con respecto a la legislación europea, por ejemplo en Escandinavia, que son pioneros en cuanto a la salud laboral. Por ejemplo, Suecia, el trabajador debe tener la oportunidad de participar en el diseño de su puesto de trabajo. Luego, la tecnología, la organización de trabajo, el contenido de trabajo deberían plantearse de tal manera que los trabajadores no sean sometidos a tensiones físicas o mentales que podrían provocar enfermedades o accidentes. Y luego, garantizar que el trabajo ofrezca oportunidades de variedad, contacto social y cooperación, así como desarrollo personal y profesional. Y aparte de estas leyes, en la Unión Europea existen algunas directivas y reglamentos. Supongo que ustedes los conocen mejor que yo. Aquí debo citar también el reglamento que requiere una evaluación de riesgos psicosociales, porque eso es algo nuevo. Creo que la cuestión general aquí es de qué datos disponemos que nos digan que realmente se produce una diferencia gracias a esta legislación. Hay un estudio reciente que se ocupa de este tema. Un estudio que comparaba la salud de los trabajadores en Inglaterra y en Estados Unidos, de una edad media de 55 a 64 años. Aquí tenemos la prevalencia de enfermedades del corazón. Eso aumenta conforme bajamos en la escala salarial. Mañana también se va a hablar de ello, pero los puntos principales es que en Estados Unidos, en la franja de edad media, hay más prevalencia de enfermedades cardiovasculares que en Inglaterra. Cuando a la hipertensión, también los Estados Unidos se sitúan un poquito por encima de Inglaterra, pero en diabetes, pues Estados Unidos está muy por encima de Inglaterra, incluso en el rango salarial alto. Y en cuanto a los genos en la sangre, aquí resultados mucho peores en los Estados Unidos que en Inglaterra. Y luego aquí tenemos los niveles bajos del buen colesterol. En Estados Unidos hay mucha más gente con un bajo nivel del colesterol bueno. ¿Y por qué hay tantas diferencias entre estos dos países? No por los factores de riesgo, la incidencia de los fumadores es la misma, prácticamente el sobrepeso también. En Estados Unidos sí que es verdad, hay más obesidad, pero en Inglaterra hay más bebedores habituales. Sí, así es. Pocas diferencias entre los países se deben a los factores de riesgo que normalmente solemos medir. Tampoco se deben a diferencias en las razas, porque solo se trabajó con personas de raza blanca. Y tampoco se debía al sexo, porque los resultados eran parecidos para hombres y mujeres. Los análisis clínicos reflejan un patrón similar a la información ofrecida por los sujetos en las encuestas. Los autores no podían explicar muy bien las diferencias que descubrieron, pero sí que probaron algunas hipótesis, por ejemplo, en cuanto al acceso a la salud pública. En Estados Unidos, la gente rica pues cuenta con un seguro de enfermedad, y aunque aún así tienen peor salud que la gente pobre en Inglaterra. O sea que eso no era la razón. Luego también tal vez se debía a la desigualdad en los ingresos. Hay como una mayor brecha entre salarios bajos y elevados en Estados Unidos.
Y otra posible explicación era que bajo el gobierno laborista se hizo un esfuerzo para fortalecer la red de seguridad social, también esfuerzo para invertir el aumento de la desigualdad y la pobreza en los años 80. Y también se redujo a la mitad el índice de pobreza en los últimos años. Y luego el salario mínimo es el doble de lo que es en Estados Unidos. Y luego también había beneficios fiscales para trabajadores con ingresos menores. Es decir, hay algo que falla en el contexto económico y político en los Estados Unidos. Y aquí vemos cómo afecta a la salud de los trabajadores. Bueno, para terminar, cambios en la legislación pueden producirse gracias a movimientos sociales. Quisiera dar las gracias a Jeff Johnson, que me ha facilitado esta imagen. Desgraciadamente no está aquí. Los grupos sociológicos, sindicales y comunidades religiosas y feministas forman este movimiento. Y se reunieron en el 2001 en el Foro Social Mundial en Porto Alegre. Para concluir, espero que estos ejemplos de programas de intervenciones para reducir el estrés laboral y mejorar el entorno laboral les haya servido de ayuda. Y tenemos muchas ponencias en esta conferencia para mejorar el entorno psicosocial y quisiera sugerir que también se hablara de formación de los trabajadores con respecto al diseño saludable de los puestos de trabajo. También es importante que se investiguen los factores de estrés, los empleos de puestos de trabajo de alto riesgo. Luego también hay que realizar intervenciones en los puestos de trabajo para reducir factores de estrés. También hay que evaluar las intervenciones en el lugar de trabajo y también los resultados de los experimentos naturales. Y si es posible, también habría que combinar la reducción de los factores de estrés y la ergonomía, es la prevención primaria, con la promoción de salud y gestión del estrés, que es la prevención secundaria. Y luego es importante promover y evaluar la negociación colectiva para reducir el estrés, y también hay que promover y evaluar el efecto de las normativas. Espero aprender más de ustedes sobre estos temas en los próximos días.